Que hoy va a intervenir don Antonio Fernández y García de Vinuesa, que es del Cuerpo Nacional y trabaja actualmente en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, él es licenciado en veterinaria por la Complutense, terminó en el año 89. Como decía, hizo la preespecialización en producción animal y economía y fue un gran estudiante. Obtuvo el primer premio extraordinario de licenciatura de la Facultad de Veterinaria de la Complutense y a su vez el primer premio nacional de estudios de veterinaria. Ingresó en el Cuerpo Nacional en el año 1991 y nada más ingresar al poco tiempo fue nombrado secretario de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. Está en posesión de la encomienda al mérito agrícola y bueno, dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues ocupó en la Secretaría General de Agricultura dos puestos importantes. Fue subdirector general de vacuno y ovino entre el 2005 y 2008 y también subdirector general de apoyo y coordinación entre el 2008 y 2012, con responsabilidad en temas que tienen gran implicación económica, como los sectores lácteos, vacuno de carne, ovino y caprino, política agrícola común, agraria común, y la Organización Común de Mercado Único y el régimen de pagos directos, ¿no? Desde el año 2012 hasta la actualidad, y dentro del Ministerio de Transición Ecológica, es jefe de área dentro de la Subdirección General para la Protección del Mar, en la Dirección General de Costas, o Costa y el Mar, perteneciente a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y colabora en temas de biodiversidad marina, informes de impacto ambiental para la acuicultura marina, ordenación del espacio marítimo, o bien en tratados internacionales de distinta índole. Y nos va a hablar hoy, sobre todo, de un papel muy importante que tiene el veterinario en la ordenación de los mares de España. Así que le doy la palabra a don Antonio para que nos hable, a ser posible, pues 45 minutos, ¿no? Estupendo. Pues nada, porque luego queremos que haya un poco de diálogo. Muchas gracias a todos, y a Arturo por invitarme y a los miembros de la Real Academia. Y he presentado unas diapositivas y entonces voy a ver si soy capaz de exponeroslas. Con este mando. Vale, entonces, antes de empezar, estaba hablando con Quintiliano y demás compañeros, pues que tras estar en el Ministerio de Agricultura, pues hubo un cambio de equipo directivo y entonces, ¿y qué hago? Y entonces mi hobby era el mar, el bucear, y entonces me dijeron, mira, pues en el otro ministerio, porque era cuando eran los dos ministerios juntos, en el otro ministerio está apareciendo una unidad nueva que se tiene que encargar de la protección del mar. Una unidad que nació a raíz de lo del Prestige. A raíz del Prestige ya crearon un corpúsculo de unidad y eso fue creciendo. Entonces es curioso porque en este ministerio hay pocos veterinarios. Ya sabéis, esa lacra que tiene la gente en activo, lo del ex-11 y el ex-18, pues todo ese ministerio es todo ex-11, así que ningún cuerpo nacional puede estar en ese ministerio. Hay algún veterinario, pero que ha entrado en la administración por otros cuerpos o escalas, pero como tal, un cuerpo nacional veterinario o cuerpo veterinario titular no hay nadie, y yo estoy por esos avatares del destino. Entonces vamos a ver si la tecnología funciona, que es lo que sí. Vale. Entonces, según llegué allí, pues claro, en los primeros días me acordaba mucho de mis clases de biología en la facultad. Y entonces, bueno, lo más destacable, está lleno, el medio marino está lleno de series de libros, y lo más destacable, pues lo más fácil, tenéis arriba bentónicos, los animales que viven en el fondo del mar. Ahí tenéis unos corales que sabéis que son animales. Yo estaba ahora de vacaciones de Semana Santa, por eso el moreno, y también intento lucharme poco para que no se me vaya. Y luego otros animales importantes son los pelágicos, los que flotan en el mar. Hay muchas maneras de sistemática y hay mucha distribución del medio marino. Unos hablan del Neuston, que forman parte del Pleuston, que es la columna de agua, en fin. No voy aquí a recordaros las lecciones de biología marina, pero quiero destacar cosas importantes. En España tenemos, dentro de la flora marina, tenemos la Posidonia oceánica.
la llaman mal alga marina. No es una alga, es una fanerógama, es una planta que tiene flor cada 4 años, que genera un fruto, que semilla. Bueno, pues esa Posidonia es una maravilla del mar Mediterráneo, la Posidonia mediterránea, y es, junto con el plancton, originan más del 50% del oxígeno que respiramos. Aparte de que esa maravilla es la que da esas playas blancas que tenemos en Baleares y en gran parte del Mediterráneo. Entonces eso es un ser vivo de gran importancia en nosotros. Otro ejemplo, pues tenemos dentro de lo que se llama el nécton, pues claro, si lo sabéis, tenemos moluscos cefalópodos, que ahora hay una pequeña polémica porque la acuicultura española, que sabéis que España es una potencia en la acuicultura, pues desde hace un año hay una planta productora de cefalópodos en cautividad en la dársena de un puerto de Gran Canaria. Entonces esto salió mucho en la prensa porque los pulpos son animales inteligentes. ¿Os acordáis cuando el Mundial, aquel pulpo, ¿no? que decía quién iba a ganar? Pues hay un poco de polémica, ¿no? Los pulpos inteligentes, los criamos en cautividad, los sacrificamos. Bueno, pues ahí teníamos los pulpos, luego peces, puesto el pez reina de la economía, ahí tenemos el atún. Ya sabéis que hay cupos por el Ministerio de Agricultura y Pesca de captura de atún. En Murcia hay empresas con capital japonés que los atunes mejores los mandan casi en business a la lonja de Tokio. Bueno, tienes atún. Y luego tenemos el tema de los reptiles marinos, que hay muchos, y las tortugas es lo que todos nuestros hijos conocen, y luego los mamíferos marinos, que bueno, pues que España es una gran potencia de cetáceos, de mamíferos, bueno, y todas esas cosas empiezan a sonar en mi cabeza. Y entonces lo que yo quiero aquí llamaros la atención es que el tema del mar frente a la agricultura es que el mar es competencia exclusiva del Ministerio. Las comunidades autónomas tienen poco papel en estos temas. Las comunidades autónomas tienen un papel en lo que es en la pesca de bajura, la pesca de los primeros metros de mar cerca a la costa, pero solo la pesca, no del buen estado ambiental. El buen estado ambiental y la protección del mar en su conjunto es competencia de la Administración General del Estado, es competencia del Ministerio. Claro, estamos aquí desde Madrid un poco lejos. Como decía Arturo, pertenezco a la dirección que se llama normalmente Costas, y la dirección de Costas tiene unas unidades en todas las provincias marítimas, y son unas unidades que dependen directamente del director o directora de Costas, que no son como nuestras subdelegaciones de gobierno, que son medio de agricultura, medio de sanidad, medio de función pública. No, aquí Costas tiene directamente oficinas en cada provincia. Entonces el mar es competencia de la Administración General del Estado. Todo esto lo pone allí al fondo a la derecha. Hubo un informe del Consejo de Estado del 2006 que fue el que empezó a centrar esto. Hasta el 2006 no se tenía muy claro si autonomía, que si ministerio, y entonces al final el ministerio es competente, por esa ley que tenéis ahí del 2007, el ministerio es competente de todos los espacios, especies y hábitats sensibles, críticos. Todo lo que sea crítico y a proteger es competencia del Ministerio, de la Administración General. Y también el Ministerio es competente de las especies altamente migratorias, por ejemplo, los cetáceos. El tema ese tan bonito de las ballenas, también tenemos orcas que saldrán ahí, eso es competencia del Ministerio. Entonces eso da pues bastante, da juego, y es una, por supuesto hay que ser como siempre educados con las comunidades y hay que coordinarse, pero es una competencia exclusiva del Ministerio, y eso es un punto que ya me empezó a llamar la atención frente a otras cosas en agricultura. Y entonces, de esta manera, el Ministerio pues ahí hace un listado de especies sensibles. Se crea el catálogo español de especies amenazadas, también se crea un listado de especies silvestres en régimen de protección, también hay un catálogo, en fin, hay una serie de figuras
que esas es las herramientas que cuando yo llego a este nuevo ministerio empiezan a poner en mis manos. Entonces, antes os he hablado de lo más característico y claro, siempre destaca el tema de los vertebrados. En los vertebrados empezamos con las tortugas y luego tenemos los peces osteiциos, porque ya sabéis que hay unos peces como tiburones y rayas que en vez de estar formados de tejido óseo son cartilaginosos, pero la mayoría de los peces son los osteiциos. Y luego orden Clinokia, tortugas, las aves y los cetáceos. Aves marinas son de enorme importancia y pues a mí me llamó la atención. Las aves marinas viven flotando en el mar. Las aves marinas, yo no lo sabía dónde ir, solo van a esos riscos, peñascos o los acantilados en los momentos de cría. Van a incubar el huevo y están con la cría las primeras semanas, pero el resto de su vida no solo se alimentan, sino que duermen y todo flotando encima del mar. Y, por ejemplo, en España hay dentro de estas aves hay una familia que es muy conocida, que se llama las pardelas, y dentro de las pardelas hay una que es la pardela balear, que es la más destacable y la que se merece mayor protección en España, y la pardela balear cría en los riscos de Baleares, pero luego los adultos salen volando y llegan hasta el norte de Inglaterra. Es algo espectacular. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me encuentro? Pues que, y es donde empiezo a trabajar, el Ministerio tiene distintos planes de conservación de distintas especies. Y aquí pongo pues, los que pueden salir más pintorescos, donde la foto es más bonita, ¿no? Están los misticetos. Los misticetos es que los cetáceos marinos se diferencian según tengan dientes o tengan barbas. Estos tienen dientes y hay otros que tienen barbas filtradoras. Y entonces ahí tenemos en los misticetos, tenemos los rorcuales y de distintos tipos, ¿no? Incluso la yubarta. Y luego tenemos unos cetáceos de buceo profundo, que son los cachalotes, los calderones y los cifios. No sé si sabréis que hace un par de años se ha declarado todo el mar Balear o una zona a proteger como un corredor de los cetáceos, y es un esfuerzo entre Francia y España para proteger todos esos calderones que van a el mar Balear. Hay unas fosas marinas que tienen 2.000 o 3.000 kilómetros de profundidad, y entonces en esas fosas hay calamares y tal, y entonces en los primeros miles de metros, en los primeros kilómetros, los calderones van y ahí encuentran su alimentación. Bueno, que es curioso, porque ahora que se ha aprobado el conducto de gas verde que va a ser desde Cataluña hasta Francia, el que antes iba a atravesar los Pirineos, pues ese conducto de gas verde pues está muy bien, ¿no? Pues somos el Ministerio de Transición Ecológica, pero ese conducto en principio va a tener, en mi opinión, algún conflicto de interés con ese corredor de cetáceos. Ya veremos cómo consigue el Ministerio encajarlo bien. Y luego tenemos otras especies también muy importantes y para mí eran desconocidas. Una un poco fea es esa lapa, la lapa ferruginea. Ahí tienes la foto. Bueno, no es demasiado bonita, pero es una especie, está en peligro de extinción. Y luego también tenemos la pardela balear, esa que os he contado que atravesaba hasta las aguas de inglesas. Y luego ponía la nacra. La nacra, la segunda vez, nacra, es esa foto que está a la izquierda. La nacra, si me permitís el vulgarismo, es una especie de mejillón gigante, un mejillón así como de casi de 1 metro, y porque está a punto de desaparecer, era otra maravilla del Mediterráneo, y que vivía en sintonía con la Posidonia, y de pronto, pues esas cosas que sabemos los veterinarios, de pronto un protozoo que viene en las aguas de los lastres de los barcos que atravesan el canal de Suez, pues ese protozoo se ha empezado a difundir por todo el Mediterráneo y se ha cargado a todas las nacras, y al final en el Mar Menor y un poquito en Cataluña se han conseguido rescatar 4 o 5 y las tienen ahora, a ver si conseguimos arrancar un plan de
de cría en cautividad, en fin, es un ejemplo de nuestras epizostias que en nuestros momentos estudiábamos y que son aquí aplicables 100%, ¿no? Y luego, pues, hay unos planes de conservación de conservación de las tortugas marinas. En España hay varias especies de tortugas y habréis leído que en los últimos años están volviendo a las playas del Levante español, hacen su puesta de huevos y cuando los agentes medioambientales lo detectan, los huevos los retiran, se los llevan a un recaudo o esa zona de la playa se cierra. En fin, hay una serie de cosas muy interesantes. Le doy el botón y no funciona, ¿le das tú? Estupendo. Ops. Bueno, Se está yendo. ha sacado ahí, paciencia. Bueno, entonces, con todo esto, lo que hace ¿le doy yo ahora? ¿Sí? ¿No le doy yo? Bueno, pues con todo esto lo que hace el Ministerio es publica esa ley del 2007 que hace la ley de protección del medio marino. Y entonces, acabándose en ese informe del Consejo de Estado que os digo, entonces la Administración General dice, ahora hay que proteger todo esto y es el momento de empezar a centrar la protección del mar. Perfecto. ¿Le das tú? Pop. Le da... Ahí está. Entonces, aquí vienen otros ejemplos que hacemos. Por ejemplo, está el tema de la captura accidental de aves marinas en las artes de pesca, que es un tema, la foto es un poco cruenta, pero es verdad, a veces las artes de pesca no discriminan y se llevan por delante muchísimas aves. O en la derecha os he puesto una fotografía de las tortugas que se las coge en alta mar y se las pone en la concha con un pegamento especial, un transmisor que cuando sale a la superficie manda la señal y entonces ese transmisor suele durar X años y entonces veis ahí a la derecha los puntitos de las tortugas que van haciendo su travesía por el mar Balear. Las tortugas es curioso, las tortugas cuando son alevines, así como las películas de los niños pequeños que no nadan sino que se flotan y se dejan llevar, pues entran por el estrecho. El mar Mediterráneo está más bajo que el mar Atlántico, entonces en el estrecho hay una enorme corriente a favor de entrar al Mediterráneo. Entonces ahí las tortugas quedan arrastradas y ¡pum!, entran en el Mediterráneo. Y cuando entran en el Mediterráneo se dedican a ir alrededor del Mediterráneo y en esos dibujos veis que van por el mar de Alborán, incluso por Malta y por Sicilia, y están en el mar Mediterráneo 20 o 30 años. Cuando ya tienen 20 o 30 años y ya son pedazos de tortugas, así. Digo pedazo porque yo un día estaba haciendo snorkel con mis sobrinos y les dije, ojo que he visto una tortuga cerca. Y cuando apareció se asustaron, porque claro, mis sobrinos que tienen 25 años, esperaban una tortuguita como la de casa, no, esa era una tortuga. Pues cuando las tortugas son así, entonces van al estrecho y como ya tienen cantidad de músculo, son capaces de salir por el estrecho contracorriente y vuelven a las playas del Caribe. Y esos transmisores que funcionan, a veces dejan de funcionar, claro. Y entonces las tortugas, sabéis que tienen una especie de bruja magnética en la cabeza y van a desovar a las mismas playas donde nacieron. Y a veces se equivocan o a veces en la playa se encuentran que han construido una central térmica y entonces la tortuga va y se mete en los conductos de desagüe de algunas centrales y la acaban sacando y de pronto nos llaman los americanos porque le han sacado polvo a ese baliza y leen que hay un número y tiran de base de datos y se ponen en contacto con los investigadores españoles y dicen, oye, que tenemos aquí a fulanita que ha aparecido en la central de Florida o de Miami. En fin, bueno, entonces estamos aquí todavía luchando con las directivas. Bueno, todo esto lo que hace el Ministerio es aprovechar una directiva de la Unión Europea. Hay una directiva de la Unión Europea que es la directiva de las estrategias marinas. En la Unión Europea empiezan a impulsar lo que llaman la economía azul y hacen lo que es la política marítima integrada. Entonces, cuando hacen la economía azul, España en aquel momento era el primer o segundo país
que andábamos discutiendo en importancia de personal y de riqueza con el Reino Unido. Luego ya cuando el Reino Unido abandona la Unión, pues ya España se queda como el número 1 en todos los aspectos de la economía azul, ¿no? Y aquí os traigo otros ejemplos que hacemos. A la izquierda veis un buzador que está maltratando a una tortuga. Los animales no se les puede tocar. Pues eso también se ha hecho una orden, porque parece ser que en el sur de Tenerife iban mucho unas tortugas y entonces iban muchos los turistas y no, si a la tortuga le gusta porque viene. Digo, claro, a la tortuga le sacas una sardina y viene, pero eso no es. Entonces se ha hecho un plan especial para que los turistas, los buceadores no molesten a la tortuga. Y a la derecha tenéis también, creo que también de Canarias, esos barcos que sacan turistas a ver delfines o en el estrecho de Gibraltar orcas, y entonces pues esos barcos también tienen que tener una autorización del ministerio y tienen que cumplir, pues ese barco me va a decir que está un poco cerca de ese delfín, ¿no? Tienen que cumplir una serie de normas de metros de distancia y del respeto a los animales. Son ejemplos concretos que hacemos del ministerio para proteger las especies. Y más ejemplos. A la izquierda tenéis lo horrible que es cuando se le corta las aletas a los tiburones. Es un tema pues, de conocidos, que los tiburones, la población se está diezmando, son especies que llevan en el mundo millones de años, mucho más que el ser humano, y en cambio los estamos machacando. Y bueno, y luego a la derecha tenéis otro ejemplo de turistas que van a ver delfines, y este ya tiene pinta de estar un poco más alejados y tiene mejor pinta. Bueno, y esto es lo que contaba. En el estrecho de Gibraltar tenemos orcas. Pues me acuerdo una vez un compañero, un colega inglés, hablando de las orcas de Gibraltar. Y ya sabéis, ¿no? Que cuando vamos a Gibraltar, todos tenemos la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores tajante, ¿no? Sobre qué postura mantener sobre Gibraltar y demás. Entonces, claro, como Gibraltar no tiene agua, pues entonces, oye, mira, que me encanta tu estudio, pero que no son las orcas de Gibraltar, que son las orcas del estrecho de Gibraltar. Bueno, pues ahí en el estrecho tenemos una familia de 20 o 30 orcas que a veces creíamos que estaban en mal estado de salud, porque las crías morían, pero ya en los últimos años vuelven a tener crías y parece ser que la población es estable. Y estas orcas vienen a España en marzo-abril detrás de esos atunes que entran. O sea, los atunes entran por el estrecho, esos atunes que luego se quedan en las almadrabas por el estrecho, en marzo-abril las orcas vienen detrás de ellos, o sea que es evidente. Y luego ya pues julio-agosto se van un poco hacia el norte de Portugal. Y está ahí al lado de un barco, creo que es de pescadores marroquíes. Entonces, pues ya se imagináis cómo es el estrecho. Bien estrecho, no hay distancia, aguas españolas, aguas marroquíes, los marineros españoles no pueden tocar el atún, los marrocos sí. El ministerio está protegiendo la orca y de pronto el barco de los pescadores de Marroquín coge un atún y cuando lo está sacando al barco llega la orca ragará, y le pega un mordisco al atún. Y va el marinero marroquí, si me permitís, y le intenta dar un palazo a la orca. En fin, y entonces la Guardia Civil, que también está en el mar, dice, bueno, un poco de por favor, y sentido. En fin, es todo complejo. A veces estás hablando con la Guardia Civil de que protejan los cetáceos y en el estrecho tiene muchísimos otros problemas. En fin, os podéis imaginar que el tema es bastante interesante. Esta es una foto de las líneas del mar. El mar tiene lo que llaman la línea base, que es de cabo a cabo, las aguas interiores, que son las muy cercanas, donde la pesca tiene competencia de autonomía. Luego tenemos el mar territorial, que son las 12 millas, y luego tenemos la zona contigua, que en vez de 12 llega hasta 24 millas. Y luego ya empiezan los líos un poco más, líos de asuntos exteriores, que son la zona económica exclusiva, que son 200 millas, e incluso la plataforma continental. Ahora, la plataforma continental tiene más valor el subsuelo, por el tema de hidrocarburos
minería y riquezas tienen más importancia que a veces la columna del agua. A veces en los tratados internacionales hemos conseguido proteger la columna de agua de las aguas de nadie, de las aguas internacionales. La columna de agua está protegida, pero cuando intentamos que esa protección también afecte a su suelo, entonces los países empiezan a esgrimir su soberanía y sus pequeñas reservas, porque su suelo ahora mismo es un almacén de enorme riqueza. Bueno, entonces las competencias, pues los he contado, son de la Administración General. En España todas las playas son públicas, ya sabéis, no hay playas privadas, y es lo que también se llama el dominio público marítimo terrestre. En España, no sé si tenéis casa o no en la playa, en España ninguna casa en la playa puede cortar el paso a un peatón. Si os fijáis, muchas casas en la playa que tienen la terraza cerca de la arena, ya la terraza han tenido que quitar los muros, porque realmente tienen un expediente encima, es lo que llaman el deslinde, hay que dejar libre la zona costera, y yo cuando voy por ahí de turista, pues siempre voy a ir pisoteando un poco las terrazas. Vamos, las playas son públicas y hay una zona de dominio público marino terrestre donde ninguna casa particular lo puede cortar, ningún acceso ni nada. Entonces, las comunidades autónomas sí que tienen alguna competencia, por supuesto, tienen competencia en protección ambiental, en determinadas cosas muy concretas, en acuicultura, son competentes las comunidades autónomas, en pesca, en vertidos, en puertos, pero lo que es el estado ambiental general del mar es competencia exclusiva de la Administración General. Eso es un dato importante. Bueno, entonces os contaba antes que en Europa arrancan la política marítima integrada y España somos el número 1 en este tema. Y entonces en Europa, a la izquierda, se aprueba una directiva en el 2008 que se llama la Directiva de las Estrategias Marinas. Estrategias marinas es un término muy importante. El mar lo protegemos con estrategias marinas. Esa directiva del 2008, en el 2010 se hace una ley en el Ministerio y es la Ley de Protección del Medio Marino, y que recoge las estrategias marinas y recoge los informes de compatibilidad. Cualquier cosa que se ponga en el agua, una jaula de acuicultura, un tobogán infantil, una carrera deportiva, una boya para una embarcación de verano, cualquier cosa que se ponga en el agua tiene que tener un informe más o menos complejo de compatibilidad. Y todo está regido, lo amparamos en lo que hemos llamado estrategias marinas, y es donde se intenta meter todos los aspectos económicos, biológicos, estrategias marinas. Y luego, en la parte de abajo, tenemos una directiva más reciente, del 2014, donde se acaba de publicar un decreto en el 2023, en el mes de febrero, un decreto que habla de la ordenación del espacio marítimo. Por eso yo contaba como título de mi presentación qué hace un veterinario en la ordenación de los mares españoles. Ordenación. La ordenación del espacio marítimo es lo que ahora os quiero contar un poco más. Es lo más moderno que se está haciendo con el mar y que se intenta, por un lado, unir cosas de biodiversidad, se intenta unir con cosas de impactos ambientales, con las estrategias marinas, que es con lo que Europa empezó a poner orden en el mar, y luego la ordenación del espacio. Y entonces, con todo esto, hay una serie de espacios protegidos que tienen distintos nombres. Unos se llaman áreas marinas protegidas, otros se llaman reservas, monumentos, paisajes. Luego está la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 en el mar es muy importante. Hay un compromiso que la Red Natura 2000 ocupe el 10% de los mares españoles. Y hay un compromiso de que en total todos los espacios protegidos llegue a ser en el 2025 el 30% de todos los mares europeos. O sea que se está intentando que el 30% de todos los mares europeos tengan alguna figura de protección, que cada figura tiene alguna que otra especialidad. O sea que es un tema, pues, claro, cuando
vas a un taller de pescadores a contarte que vas a crear una reserva marina en un cabo donde ellos pescan, pues normalmente pues, te reciben mal, hay que explicarles muy bien las cosas, son muy reacios y bueno, pues es todo bastante complicado, ¿no? Porque te encuentras con tradiciones, con familias que llevan generaciones ahí trabajando, haciendo unas cosas y que a veces les dices que se pueden seguir haciéndolas, pero no te creen, en fin, o hay quien maldice y les da un mensaje erróneo, pues todo eso que os podéis imaginar y que habéis sufrido vosotros. Entonces, lo más importante, como digo, son las estrategias marinas y al final estamos trabajando en la planificación del medio marino. Entonces, ¿qué es la planificación? Bueno, este es el logotipo de estrategias marinas y que ahí tenemos un dibujito con la estrella del mar y demás. Entonces, las estrategias marinas, los mares españoles se dividen en esos 5 epígrafes. Tenemos el noratlántico, que coge toda la cornisa cantábrica hasta Portugal, el noratlántico. Luego, que tiene sus propias características biológicas y tiene sus planes específicos. Luego tenemos hacia abajo el de la Canaria. Todas las Islas Canarias tienen también su propia identidad y también con ellas hacemos otro epígrafe. O sea, ya tenemos 2 divisiones y luego tenemos una división pequeñita, que no sé si lo leéis ahí donde Huelva, que pone Sudatlántica, que está en color morado, es muy pequeñita, y luego hay otra pequeñita al lado, que es la del Estrecho Alborán. Esa está alrededor del Cabo de Gata, Almería, Estrecho Alborán. Y luego está la gran demarcación del Mediterráneo. O sea que los mares españoles los dividimos en esos 5 epígrafes porque que pensamos que entre ellos tienen características particulares y diferenciadoras y entonces es la manera en que trabajamos. Los dividimos en 5. Cuando yo estaba en el instituto era mar Mediterráneo, Atlántico y poco más. Y pues ahora ya sabéis que Canarias y la Macaronesia coge toda entidad propia y aparecen ahí abajo esas 2 diferenciaciones, Sudatlántica y Estrecho Alborán. Entonces, ¿qué hace el Ministerio? Pues el Ministerio trabaja en los descriptores del buen estado ambiental. Todo es para intentar conseguir el buen estado ambiental del mar. Y entonces hay, como veis, hasta 11 descriptores. El primero para un veterinario es más fácil, biodiversidad. Luego tenemos especies alóctonas, que son las especies que siempre han existido. Y luego tenemos las especies comerciales y patatín, patatán. Y acabamos en el 10º, el tema de las basuras marinas, que es un tema importante. El plástico, ahora con las mascarillas ha quedado más patente. El tema de las basuras amarillas. Todos los peces en sus tejidos musculares tienen microplásticos. Los microplásticos que usamos en el cepillo de dientes, en el detergente, en la ropa, todos esos microplásticos, Europa van a intentar cerrar su uso porque acaban al final suspendidos en el mar. Ya sabéis que hay verdaderos continentes de basura flotando allí por el Atlántico. Y el último epígrafe, que no lo veréis claro, porque tenemos a Arturo Dante, perdóname, es la energía y el ruido. La energía, el ruido, por las prospecciones petrolíficas del subsuelo y el ruido, que el ruido afecta muchísimo a nuestras especies marinas, sobre todo a los cetáceos, en fin, entonces son 11 prescriptores y con eso es con lo que trabajamos. ¿Cuál es mi trabajo en el Ministerio? Pues en el Ministerio lo que hacemos son distintos contratos o convenios de colaboración con facultades o con ONG o con empresas para que todos esos descriptores vayamos detectando dónde hay lagunas de conocimiento e intentamos fomentar todo ese conocimiento. Os podéis imaginar que el medio marino es carísimo. No es lo mismo montar a un agente medioambiental a que patee un bosque, a intentar poner un barquito en el agua con un patrón y un marineros. Todo lo que sea hacer cosas en el medio marino es carísimo. Y bueno, se va poco a poco. Y todo esto, pues os contaba, este decreto en el 2023, recién hecho, pues cuando me llamó Arturo dije, mira, pues es buen momento, porque llevamos trabajando 4 años y por fin vamos a conseguir que vea a luz este decreto de la ordenación, ¿no? Entonces, es lo que quería aprovechar esta ocasión. ¿Qué es la ordenación? Pues consiste en intentar poner encima de la mesa todas las cosas que se hacen en el mar. La conservación, que es más fácil, ¿no? Hemos hablado de las orcas, de las tortugas, la conservación. Luego, los usos energéticos,
Los usos energéticos, ahora surge uno muy importante, que luego hablaremos un poco más, que es los molinos en el mar. Los molinos en el mar, pues transición ecológica es mi ministerio, hay que rehuir de los combustibles fósiles, de energías renovables, y los molinos en el mar son una buena herramienta. Hay empresas españolas punteras y estamos ahora viendo. Los molinos en el mar, pues, os imagináis, también tienen muchas cosas polémicas. Pescadores que franean por la zona, impacto visual desde la costa, en fin, nada es fácil, ¿no? Pero intentamos poner todo igual. En la tercera capa, shipping, porque esto lo he debido copiar de algún lado de Europa, todo el tráfico marítimo. Luego tenemos todo el tráfico recreativo, hay que tener en cuenta pues toda la zona donde la gente va con barquitos, hasta los que hacen surf, los puertos marítimos y ya puesto pues también los buceadores. Bueno, e incluso también una capa de la acuicultura. La acuicultura, hasta hoy, la acuicultura en España y más bien en casi todo el mundo, la acuicultura no se alejaba más de 1 milla o 2 de la costa, porque la agricultura necesitaba estar sobre unos fondos que estuvieran como mucho a 30 o a 50 metros de profundidad. Pero ahora mismo la tecnología permite que hagan como los molinos. Los molinos, esos que contaba, todavía no existen, pero los proyectos que van a venir en el futuro son molinos que flotan. Por eso, igual a mí no me cae en la cabeza que esa cosa tan grande flota, debe flotar. Entonces, los molinos que flotan, pues en vez de tenerlos a 10-12 kilómetros de la costa, que pueden tener algún impacto visual, pues los molinos que flotan, ya Alemania tiene un proyecto de llevarlos a 40 o 50 kilómetros de la costa. Pues con la acuicultura igual. La acuicultura, que al principio estábamos acostumbrados de verla desde el puerto, y cuando se iba a poner una jaula en el mar, pues había que pedir opinión al pueblo, a los pescadores y también al sector turístico, que decían, no, que esa jaula se ve mucho, no, que eso está feo. Pues ahora la acuicultura también va a flotar y se la van a poder llevar a 10 o 12 millas de costa con un sistema en vez de anclada en el suelo, con flotadores, lo cual yo tengo ganas de ver. Entonces, todo esto, en la ordenación, pues se ponen una serie de objetivos y, como pues, os podéis imaginar, se ponen unos requisitos y se elaboran unos planes y, bueno, pues al final conseguimos tener objetivos ambientales, que dentro del ministerio tienen un peso enorme, objetivos económicos que no se pueden obviar, está claro, transición ecológica, pescadores, hay objetivos económicos y luego hay una serie de objetivos sociales porque el mar también tiene un uso de la sociedad. Y todo esto, en ese embudo de la izquierda, pues intentamos meter toda la información que teníamos hasta el momento, información científica. Cuáles son las zonas a proteger, cuáles son las zonas donde los pescadores faenan. Estos pescadores me recuerdan mi trabajo en agricultura y con el sector lácteo. El sector lácteo, pues cuando le preguntabas a los ganaderos cuántas vacas tenían, pues intentaban no decirte siempre la totalidad. Y luego venían los problemas. Pues aquí es parecido, aquí es lo mismo. Los pescadores, cuando tú llevamos años diciéndole, decidnos por dónde vais, decidnos qué rutas, pues no te dicen la verdad. Y ahora que cogemos y patapum, y plantamos un molino, dicen, no, que es que por ahí faenamos. De hombre, haberlo dicho, que llevamos 15 años detrás de vosotros. O sea, que son los mismos problemas. Entonces, se mete toda la información, se da una serie de vueltas, opinión pública, son ciclos de 5 años, hemos empezado el primer ciclo, luego se hará mejor el segundo ciclo, y así se consigue hacer una ordenación. La ordenación consiste que en el mar se va a poner zonas rojas donde son exclusivas. Por ejemplo, el ejército. Hay zonas que el ejército ha dicho, esto aquí no queremos nada de nada porque lo queremos para nuestras maniobras o por los intereses de la seguridad nacional. Hay zonas rojas, hay otras zonas rojas por el tráfico marítimo. Pues aquí no se puede hacer nada porque esto es tráfico marítimo, el estrecho de Gibraltar o el corredor que hay entre Gran Canaria y Tenerife. Hay cosas que no se pueden tocar, hay zonas rojas. Y luego se va a pintar zonas azules o verdes como son zonas preferentes. Por ejemplo, acuicultura, preferentemente poneros aquí. Molinos, pues en molinos se han visto donde hay zonas de viento y donde no había zona con riqueza de aves marinas y donde tampoco hubiera mucha biodiversidad, pues los molinos aquí. Entonces se ha intentado el mar poner un poquito de orden, zonas exclusivas y zonas prioritarias
y estamos intentando arrancar. Podéis imaginar que hay bastantes polémicas. Hay otro uso del mar, que es la extracción de arena. Las playas españolas, muchas, son muy artificiales. Muchas se han hecho con playa extraída del fondo del mar a 1 milla de enfrente de la costa. Se ha traído arena y porque el alcalde de turno quería tener playa en su municipio, se ha traído arena, se ha creado la playa preciosa, yo soy el primero en beneficiar de ellas, pero luego esa playa, por el tema de las corrientes, cuando vienen las famosas danas, la playa desaparece. En fin, eso también es polémico. A veces hay quien dice que hay que dejar de regenerar playas que luego al año siguiente va a desaparecer. Porque luego se crea un puerto y el puerto crea todo una dársena y eso cambia la circulación de las corrientes y entonces la playa, pues eso, se vuelve a inundar. En fin, es un poco... Entonces todo eso hay lo que llaman extracción de áridos. Hay zonas donde se extraen arenas, extracción de áridos para la regeneración de playas y es un tema también bastante polémico, pues también conviene ponerle un poco en el sitio. Entonces, os podéis imaginar que tenemos a la izquierda las estrategias marinas, que es lo que más manda. Os he contado las 5 demarcaciones en que se dividen los mares de España y luego tenemos la protección de la ordenación del espacio marítimo y entonces hay una conexión, usamos la misma ley de protección del medio marino, hay una conexión y trabajamos bastante en común. En concreto, la ordenación, pues mirad, en concreto se ha hecho zonas de uso prioritario, lo que ya los técnicos de la cosa llamamos las ZUP de uso prioritario. Y luego tenemos las zonas de alto potencial, las ZAP. Bueno, pues las de uso prioritario, pues la que mejor entendemos es la 5, defensa nacional. Pues ahí solo puede haber defensa nacional. Luego os he contado la de seguridad. La primera es una zona que es muy rica en biodiversidad. Esta zona es de enorme potencial biodiversidad y no se puede hacer nada. Ni tráfico marítimo, ni pesca, ni molino, ni extracción de áridos, ni minería, nada. O la zona 3 es la de protección del patrimonio hundido. El Ministerio de Agricultura tiene una base de datos de los barcos hundidos, lo que llaman los pecios de toda la época. Y es una base de datos que, aunque la que me llevaba era amiga mía, nunca me dejó verla. Es un mapa que está restringido, está protegido para evitar expolios y entonces hay determinadas zonas que luego os enseñaré que esto de la ordenación del espacio marítimo al final se ha concretado en un mapa. Hay un ordenador del ministerio que entras, es lo que llaman un geovisor, y entonces tú pones un sitio y te enseña en ese sitio si puede haber agricultura o si puede haber turismo. Entonces, donde hay esos barcos hundidos, se ha hecho en la televisión la cara de los niños. Se ha difuminado para que no se vea exactamente dónde está el barco, porque entonces irían los piratas, pero se ha difuminado para que sea imposible de detectar. Pero evidentemente hay unas zonas donde no se puede hacer nada porque hay una protección de nuestro patrimonio. Esas son de uso prioritario, no se puede hacer más que eso. Y luego está el uso preferente, que es a ver si conseguimos ordenar el resto de sectores, a ver si conseguimos que se ordenen ahí. La primera, uso preferente, alto potencial, pues hay zonas que de alto potencial de biodiversidad. Pues esta zona, aunque todavía no está protegida, pues tenemos estudios científicos que dicen que tiene enorme riqueza. Entonces habrá que ir pensando que esa va a ser para biodiversidad. 2, zonas de extracción de áridos. 3, zona de investigación. 4, puertos. 5, energía eólica marina. Y 6, agricultura. Entonces, intentar todo poner un poco en orden. Y aquí os traigo el ejemplo de los molinos. Ahí tenéis los molinos, esos que algún día flotarán. Se han intentado buscar zonas que tuvieran recurso eólico. O sea que a 200 metros de altura, hubiera rachas de viento de no sé cuánto. Una barbaridad. Y al principio empezamos estudiando a 100 metros de altura, pero dijeron que no, que las nuevas tecnologías ya eran a 200 metros de altura. Se ha buscado qué zonas había viento a esa altura, qué zonas no afectaban biodiversidad marina, qué zonas no afectaban otros intereses, sobre todo el esfuerzo pesquero, imaginaos. Y que no chocaran pues, con el futuro puertos, turismo, porque no se viera mucho. Entonces, al final se han dibujado esas pocas zonas. La más grande, lo veis que está en Galicia,
Veis que esos son esas manchitas azules, esos polígonos. Veis que hay un polígono un poco más grande. Ahora mismo en la prensa hay un montón de debates sobre esas zonas en Galicia. Luego veis a la derecha en el Cabo de Creus un puntito azul muy pequeñito. A veces nos han criticado que para eso tan pequeño que no lo pusiéramos, pero claro, todos los ojos quieren ver. Entonces también querían tener ese puntito ahí. Y luego veis en la zona de Almería esas dos zonas que se han dibujado. Iba a haber una en Cabo de Gata y gracias a Dios ha desaparecido. Solo quedan esas dos que en principio no afectan gran cosa. Y luego tenéis en Canarias que están en la zona suroccidental de Gran Canaria y también en la zona suroccidental, creo que de Fuerteventura, además. Entonces, esas son las zonas donde decimos que son de alto potencial, para que ahí se pongan los molinos. Cuando una empresa quiera poner un molino, tendrá que hacer todo el expediente. Tendrá que hacer el expediente de impacto ambiental y un montón de documentación y un montón de pasos. Pero si ya una empresa pone un molino en esos puntos, pues ya sabemos que va cumpliendo una serie de cosas. Si va y nos pide un molino en otra zona, pues ya sabemos que vamos a tener problemas, porque para eso hemos hecho este ejercicio de ordenación. Entonces, eso es, ahora mismo, en el punto de vista del mar, lo más novedoso. España no tiene molinos y es intentar poner un poco de orden y que se localicen en zonas donde no molesten otros sectores. Entonces, todo esto al final se limita a eso. En el ministerio hay un visor geográfico que le hemos llamado Infomar, un nombre muy creativo. Y entonces, pues tú entras y pones tus coordenadas y ya sabes si eres empresa de acuicultura, si puedes, si no puedes, si lo que quieres es extracción de áridos. En fin, ya tienes un poco de idea. Y esa información es la que a todo el mundo tenemos disponible y la llamamos Infomar. Y ya, con esto, yo creo, Arturo, que estoy en plazo. Muchísimas gracias. Os he puesto esa foto de la pastinaca, una raya preciosa, canaria, así con esos puntitos azules, y el pescadillo ese que está ahí al lado. En fin, pues con esto es lo que quería aprovechar y contaros a qué se puede dedicar un veterinario en el Ministerio de Medio Ambiente, y que no es poco. Gracias. Muchísimas gracias, don Antonio Fernández y García Vinuesa, por esta exposición que nos ha hecho sobre el mar, ¿no? Para mí ha sido novedosa y para la academia también, porque son temas que enriquecen lo que es el patrimonio de la propia Real Academia, ¿no? Y bueno, luego haré algunos comentarios, pero yo creo que hay que dar paso a los académicos que imagino que querrán preguntarte alguna cosa. Doctor Quintiliano Pérez Bonilla, tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, mi felicitación a Antonio, porque creo que está ocupando un puesto interesantísimo y sobre todo le felicito por ser veterinario y además veterinario del Cuerpo Nacional, que eso también es importante, ¿no? Entonces, pienso que el trabajo que estáis desarrollando, hombre, pues incluso se adelanta un poco al trabajo que se está haciendo a nivel nacional con las placas solares y con los molinillos, ¿no? Porque a nivel nacional, que yo sepa, no hay zonas predeterminadas donde se ha ordenado el territorio nacional para poder o no colocar molinillos o colocar placas solares. Se van colocando a medida que los ayuntamientos, bueno, pues van dando autorizaciones, ¿no? Y las comunidades autónomas. Por eso digo que os estáis adelantando un poco al futuro y os felicito por ello, porque es muy interesante zonificar las zonas de alto potencial económico y que de esa forma la gente ya sepa dónde o no pueden colocar los molinillos para no pedir solicitud y luego no los podéis dar. Y lo que me ha hecho curioso es el tema del protozoo. El protozoo infectando en algunas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué medidas pensáis que podéis hacer para prevenir, evitar o qué actuaciones de alerta sanitaria urgentes antes de que desaparezca el molusco pepito por el protozoo fulanito, ¿no? Bueno, felicitarte por el puesto que estás ocupando y desearte mucha suerte. Muy bien. ¿Alguien más? La doctora Higuera primero y luego el doctor Tarazona. A mí me ha gustado mucho, me parece muy curiosa y temas muy interesantes, ¿no? Que no sabemos mucho. Pero yo tengo una pequeña
curiosidad. ¿Qué pasa en Canarias con eso de que dejamos en territorio español, que eso es intocable, el español o el británico que comentaba antes en el ejemplo que comentaba de los estos que eran británicos, eran del estrecho y estaba todo bajo la soberanía británica? Entonces, ¿por qué les permitimos a los marroquíes que estén sacando un mineral en el fondo del mar en las Islas Canarias, si eso es territorio español? Eso es lo que no termino de entender, por qué se permiten esa serie de historias. Lo mismo que la guerra del Fletán que hubo hace años, que era tremendo, porque no era más que envidia de otros países, porque a pesar de ser un país muy pequeñito como somos España, somos el tercer país del mundo en consumo de pescado. Entonces, el primero, Japón. El segundo, Estados Unidos, que es muy grande, no podemos competir con eso. Y el tercero es España. Y luego los franceses en la Unión Europea nos quitan las sardinas o los boquerones, porque ellos tienen también derecho, pero si nosotros comemos más, porque tenemos que comer menos, porque ellos no quieren. ¿Sí? Yo hay una serie de cosas que no entiendo por qué el gobierno nacional admite esa serie de historias respecto a las cuestiones de los litigios que suele haber con los territorios marinos, ¿vale? Puedes contestarme. Pues nada, por orden, yo estoy tan orgulloso de mi formación veterinaria que en el despacho que tengo en el Ministerio tengo un cartel enorme de la Asociación del Cuerpo Nacional, o sea que tengo ahí, la gente no lo entiende, digo, no, es que soy veterinario. Bueno, entonces, lo de la NACRA fue curioso porque se fue viendo la NACRA, la que ese bivalvo que ha sido parasitado por el protozoo, que iba muriendo del sur y iba subiendo el nivel de muerte, o sea que empezó por Almería, subía, Dios mío, Alicante, Dios mío, que ya Castellón, y se encontraron algunas especies en el mar Menor y luego en el norte de Cataluña. Y el plan que se ha hecho, en principio no hay ningún control de barcos o cómo ha entrado en el mar español. Lo que se ha hecho es coger especímenes, ponerlos en cautividad y intentar hacer una estrategia de desarrollo, intentar reproducir en cautividad y para luego reprobar. Aparte, se están vigilando, se han dejado algunos especímenes vivos y se les hace un seguimiento constante para ver si resisten o si son barridos por esa epidemia. Pero ha sido una cosa fulminante en menos de un año y uno de los tesoros del Mediterráneo casi desaparece. Y lo de Marruecos y Canarias, no me lo sé exactamente. Lo que sí sé que cada vez que vamos a hacer un mapa, y en los mapas ponemos Marruecos o incluso intentar dibujar Ceuta o Melilla, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores siempre se lo mira mucho y tarda mucho en darnos el visto bueno. No me sé el tema. No sé si eso que cuentas que Marruecos está explotando aguas españolas o es que son justo limítrofes, porque lo que sí nos ha pasado es que en Canarias la población civil, la sociedad civil hizo un movimiento de protesta para que se declarase Canarias libre de explotaciones petrolíferas del subsuelo marino, porque esas explotaciones generan muchísimo ruido, que destroza la fauna y luego son peligrosas, por si tienen accidentes medioambientales. Entonces hubo grandes protestas y el Ministerio lo recogió y al final Canarias se ha declarado libre de explotación petrolífera, pero pocos metros más para allá empiezan las aguas marroquíes y hay una plataforma. Pero claro, están en el mar marroquí. Así que, bueno, pues ya te digo, es un tema muy delicado y siempre el Ministerio de Asuntos Exteriores nos lo mira todo con lupa. Muy bien. Doctor Tarazona. Muchas gracias por la excelente presentación. Yo tengo una duda que me gustaría que me intentara resolver.
Cuando has puesto los indicadores, esta contaminación, incluso la bioacumulación de contaminantes en peces y por lo tanto todo el tema de biomagnificación de contaminantes, es muy interesante, pero sin embargo en la parte de ordenación no he visto nada de cómo se ha hecho la ordenación de forma que se pudiera evitar la contaminación del mar o qué medidas se pueden tomar para disminuir los niveles de contaminación, sobre todo en el Mediterráneo. Pero Claro. si nos pudieras explicar un poco cómo se ha considerado todo el tema de contaminación Sí, en la parte de la ordenación. La ordenación acaba de empezar. Queremos hacer una apuesta por poner molinos sin que el esfuerzo pesquero se vea perjudicado y un poquito de la biodiversidad se vea protegida, acaba de empezar. Entonces, lo que hacemos es que la ordenación está dentro de las estrategias marinas y en las estrategias marinas es donde están esos descriptores y es donde constantemente se tiene una plétora de investigadores. El Ministerio cuenta con la ayuda del Instituto Español de Oceanografía y también está el CSIC. Entonces ahí constantemente se promueven medidas de estudio para el tema de contaminaciones acumuladas y centros de efectos. Entonces, aunque en la ordenación hoy por hoy no se está contemplando el buen estado ambiental de una manera tan directa, está todo pensado en que se proteja el mar, pero hemos empezado simplemente poniendo un poco el sector en cada sitio. Pero como está dentro de las estrategias ya llevan más años y sí que estudian ciclo tras ciclo todos los prescriptores y se van detectando, a ver si este año hay dinero para tal cosa, a ver si conseguimos un experto nacional en el tema del ruido submarino. En fin, vamos ahí constantemente avanzando. Entonces, la ordenación acaba de arrancar, pero las estrategias sí que se analizan y son primas hermanas. Y, por ejemplo, en el tema de las zonas en las que se admite zonas dedicadas a acuicultura, sí. ¿se considera la contaminación que generan esas explotaciones de acuicultura? O sea, desde el punto de vista veterinario, por ejemplo, nos interesa mucho tanto los aditivos para alimentación animal, que están regulados también para acuicultura, o medicamentos de uso veterinario. Esos factores y esas necesidades se consideran también dentro de la ordenación. Sí, se consideran. En la ordenación todavía no, en las estrategias sí. Entonces, cuando hay una jaula en el mar, se le pide un plan de vigilancia ambiental. Aparte de que yo como diario siempre les pido que me digan los especímenes de dónde vienen, qué medidas de cuarentena tienen. Por ejemplo, hay una polémica en Galicia que ahora está de moda el cultivo de las algas. Y entonces quieren traer algas de Francia, pero las algas de Francia también están infectadas por otro protozoo. Entonces, menos mal que tenemos investigadores españoles que nos han dado la voz de alarma. Entonces, no permitimos que hagan explotaciones de algas con ejemplares franceses. Tienen que ser ejemplares españoles, pero que tampoco los consigan diezmando zonas de riqueza natural. En fin, entonces sí que en la agricultura sí que se estudia una serie de parámetros, se les exige muchísimo y está el tema de la acumulación y es un tema, yo creo que es un poco cojo, porque no tenemos, hoy por hoy se estudian las jaulas a nivel individual, pero todavía no tenemos un estudio o no tenemos una herramienta para poder sumar los efectos, que es lo importante. Lo que pasa hoy en la agricultura es que la tienen 3 o 4 grandes empresas europeas, una de capital noruego y otra canadiense. Entonces, son grandes empresas. En principio, presentan buenos proyectos con información completa y prometen unos planes de vigilancia de cada 6 meses bastante exhaustivos. Y entonces estamos ahí andando detrás de eso, intentando juntar información, pero vamos, que está encima de la mesa, que en algún momento habrá que decir, ya no se puede más. Por ejemplo, las rías gallegas, la gran mayoría de rías gallegas son zonas protegidas por aves marinas, lo que en el argot de medio ambiente se llama red natura. Las rías marinas son red natura. Pero están llenas de bateas. Entonces, ya había incluso las que ya levantar, pero claro, imaginaos, Galicia nos dijo que
se lo penáramos. Entonces ya se consiguió un equilibrio y ya se ha acordado que en las rías gallegas que estén dentro de estas figuras de protección de aves marinas ya no se pongan más bateas. Ya hemos conseguido poner encima de la mesa que ya tiene que haber tal carga biológica que si alguien quiere poner alguna batea, tienen que sacar otra. Incluso hay mucha gente que quiere hacer bateas experimentales para probar esta técnica de cultivo o esta alga o esta especie. Pues ya hemos conseguido que si usted, vale, esta batea es experimental y va a estar solo 5 años. Estupendo. Pero si usted quiere ponerla, tiene que sacar otra o ponerla encima de una que está. Es muy importante. El tema de la acumulación de efectos es importantísimo. Es como lo de los turistas que van a ver delfines. Damos autorización a cada barco a nivel individual, pero llega un momento que hay tantos barcos que necesitamos un estudio que nos demuestre, que nos dé herramientas para saber capacidad de carga. Pues es donde estamos ahora dando de vueltas. ¿Cuánto aguanta el sistema? Muchas gracias. La doctora Gemma Silván. Hola, muchísimas gracias por la conferencia, ha sido interesantísima. Yo era una pregunta similar a la del doctor Tarazona, pero enfocada hacia el Mar Menor. ¿Qué pasa con el Mar Menor? El Mar Menor, que yo soy un enamorado del Mar Menor, pues pasa que el Mar Menor está fuera de todo lo que os he contado. Porque el Mar Menor, como ya sabéis, es muy polémico, hay un montón de problemas y factores, y entonces ya desde hace varios años el Ministerio se decidió, una cosa que yo no entendía, que el Mar Menor no es mar, que el Mar Menor no está protegido por todo esto que os he contado de estrategias marinas y de ordenación del espacio marítimo. El Mar Menor se ha quedado en la zona de aguas dulces, aguas de transición y lagunas costeras. Se ha quedado en ese lado donde las autonomías tienen más competencia porque tiene que ser una patata. Entonces yo, a mí me da mucha pena, yo cuando me jubile me quiero jubilar con un algo alquilado allí en Murcia y veo mucho el Mar Menor y pues ya lo leéis como yo, está lleno de políticos, de problemas. Y el principal es que se ha quedado fuera de todo esto. El Mar Menor, a efectos, no es mar. En fin. Muy bien. Doctor Sabio Jiménez. Sí, yo también quería en primer lugar felicitar al ponente por su magnífica conferencia que nos ha abierto unas amplias expectativas y quería hablarle del tema de los molinillos marinos. Así como los molinillos terrestres tienen problemas con las aves migratorias, los molinillos marinos también tendrán esos problemas. ¿Se tiene previsto la actuación sobre los molinillos marinos? Sí. Los molinillos terrestres tienen muchos problemas y porque ahora están hablando incluso de pintar las aspas de negro, los terrestres, para que las aves los vean. Y hay mucha polémica y ya incluso están hablando de quitarlos. Entonces, como decía Quintiliano, de esos errores hemos aprendido. Por eso, para los futuros molinos en el mar, los hemos cruzado con zonas de riqueza de aves marinas. Y donde había aves marinas, hemos prohibido los molinos. Al final hay aves en todos lados, igual que hay pescadores por todos lados. En fin, pero a priori hemos cruzado y sí que teníamos muy claro dónde estaban las aves marinas, porque ya sabéis que hay un montón de asociaciones de ornitólogos y es un pasatiempo y hay un montón de gente. Entonces, de eso había muchísima información y entonces se ha prohibido. En zonas de riqueza de aves marinas se ha prohibido se ha prohibido. No están en los dibujos, en los polígonos azules de alto potencial que hemos dibujado. Luego ya veremos. Cuando lo pongamos, pues habrá aves y habrá polémicas y bueno, pues ya veremos. El tema de los molinos es muy complejo. Las aves, la biodiversidad y los pescadores. Yo he estado con gente holandeses, claro, hay países, Holanda y más, que no tienen nada de mar y el mar que tenían lo han machacado. O sea que, como hacían pesca de arrastre, no tienen nada de nada. Cuando vienen aquí a España y les metes el agua y les enseñas una borgonia, una esponja, pues los tíos ponen así un ojo, ¿no? Entonces, en Holanda, en un minimar, pues han puesto un montón de molinos. Y entonces yo está con ellos y te cuentan y piden aprender de nuestros errores, pues hemos tenido muchos. En fin, es un tema muy complejo. Mira,
Los molinos, aparte de estar en el mar, fastidiando todo lo que fastidian, luego tienen una conexión por tierra y todo el subsuelo, que también va a perjudicar toda la actividad pesquera y el tráfico, toda esa conexión. O sea, si lo ponemos a 30 kilómetros, pues toda esa conexión a continente también va a estar, habrá que protegerla. Y luego, cuando llegan a la superficie, necesitan unas infraestructuras enormes para poder acumular energía. En fin, estamos empezando, aprenderemos de nuestros errores, pero desde luego en el Ministerio el tema de las aves es prioritario. Son mis compañeros que están en la puerta del lado y a priori se ha cruzado y donde hay riqueza de aves no va a haber molinos. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces felicitarle de nuevo, me uno a las felicitaciones de los académicos. Ha sido una presentación magnífica, sobre todo porque ha hecho una introducción biológica hablando de la fauna bentónica y pelágica, haciendo saber pues, que efectivamente aprendió biología en la Facultad de Veterinaria, ¿no? Luego nos ha introducido en la legislación, nos ha hablado también de las capturas y los accidentes, de la economía azul, de los planes de conservación, de la política marina integrada y ha terminado con la energía eólica, ¿no? Y me parece que ha abordado pues todo lo que nosotros pretendíamos que explicara en esta Real Academia y sobre todo bajo la visión, o bajo el prisma de un compañero que tiene una formación veterinaria, ¿no? Bueno, a mí me han quedado algunas dudas en cuanto a las competencias que hay entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica, porque hay dos secretarías de Estado, ¿no? Sí. Que me imagino que habrá coordinación, transversalidad entre ellas, comunicación. Luego me queda la preocupación también de los que tenemos 7.500 kilómetros de costa. 10.000. 10.000. 10.000. Porque hay que tener en cuenta todo lo de Canarias. Y Sí. 10.000. 10.000, lo cual es muy importante. La economía del mar hay que tenerla presente, porque en los próximos años posiblemente va a haber mucha producción, ¿no? Mucha economía productiva y sobre todo con la implantación de estos molinos o la energía eólica transportable, ¿no? Móvil, ¿no? Móvil. Flotante. O flotante, que es muy importante, ¿no? Y luego, pues efectivamente también me ha llamado la atención el tema de, bueno, realmente las facultades de veterinaria se han quedado en el interior, pero hay una facultad que es la tuya, que está en Canarias, que imagino que dará lugar a muchos veterinarios que tienen interés por los temas marinos, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido una visión importante, el abrir una facultad en Canarias, sobre todo con una visión hacia el mar importante y sobre todo los temas de producción y sanidad animal, ¿no? Y bueno, hay mucha gente pues, que tiene mucho interés en los temas de contaminación, temas ecológicos, ¿no? De realmente pues de implantación de ciertas especies que vienen de otros continentes, ¿no? Estos movimientos que dices tú, ¿no? Del Atlántico al Mediterráneo. Especies invasoras que exactamente. Todo lo que hay. Y luego pues me quedaba el tema ese de los problemas de pesca que hay que ahora en el Gran Sol, ¿no? A ver si nos podías explicar conjuntamente con el tema de la biodiversidad marina, ¿no? Porque la sostenibilidad del mar me imagino que será igual que la sostenibilidad terrestre, ¿no? Sí. Si nos puedes en 2 minutos decirnos algo, pues te lo agradecería. La flota española tiene un mérito enorme y son unos jabatos. Y estamos en todos los mares. Es lo que decías antes. Somos un país pequeño y somos el tercero en capturas y en consumo. Entonces, el tema del Gran Sol y el último accidente, aquel que hubo hace un año, ¿les acordáis? Que era un pesquero gallego Sí, que al final se gallego, hundió, sí. que si el patrón soltaba. Entonces, el tema de la pesca en España yo creo que está muy bien. Tenemos en el Ministerio de Agricultura, tenemos la Secretaría General de Pesca, y luego que está muy en contacto con mi secretario de Estado de Medio Ambiente. Entonces, el tema se lleva muy bien. Por ejemplo, el tema del atún. El atún es una especie comercial muy importante. Entonces, siempre las cosas se miran y se
se busca una balanza, o sea, no se permite ni un extremo ni otro. O sea, yo creo que la pesca española lo tiene bien, el sector pesquero son unos jabatos, estamos en todos los mares, pero lo que pasa es que yo creo que el futuro es la acuicultura, porque todo el esfuerzo pesquero que hace la flota española nos la comemos en los 3 o 4 primeros meses del año. O sea que si no hubiera acuicultura, no habría pescado para los otros 8 meses. Y entonces, en el resto de Europa apenas hay acuicultura, porque claro, aquellos mares donde la boya sube 20 metros, claro, en nuestro mar Mediterráneo es una balsa, más o menos. Entonces, en el resto de los países europeos hay poca acuicultura. Y España se está demostrando con un enorme potencial, con todos los condicionantes que estamos teniendo ahora. Y entonces yo creo que el sector pesquero español tiene futuro, lo está haciendo bien, que tiene enormes problemas. Por ejemplo, los acuerdos con Europa, Marruecos, en fin, que son, Marruecos anda siempre, cuando nos toca renovar, siempre toca el peregrinaje. Pues nada más, Antonio, gracias de nuevo por tu conferencia y bueno, doy las gracias también a todos aquellos que nos han seguido a través de la virtualidad, ¿no? Que han sido 40 personas, ¿no? Encantado. De manera que muchísimas gracias por su atención y asistencia y les esperamos la semana siguiente. Y bueno, en agradecimiento a la conferencia te vamos a entregar un diploma de reconocimiento pues, que dice que esta Real Academia de Ciencias y Veterinaria de España otorga el presente diploma de reconocimiento al ilustrísimo señor don Antonio Fernández y García Vinuesa por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy. Muchísimas gracias. Firmado por el secretario general y el visto bueno presidente. Estupendo. Enhorabuena. Gracias.